Me dejaron con las maletas en la calle como si fuera basura. Nunca imaginé que mis propios hijos serían capaces de humillarme así, frente a cientos de extraños en plena estación de Atocha. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era un martes de julio, y el calor de Madrid se pegaba al asfalto como una maldición. Yo estaba ahí parada, con mis 2 maletas color vino que había empacado durante 3 días, revisando cada prenda, cada zapato, cada crema que llevaría en ese crucero por Grecia que tanto había esperado. Llevaba mi vestido azul marino, el que me regaló mi difunto esposo Julián para nuestro aniversario número 20, mis zapatos de cuero marrón, los únicos elegantes que me quedaban después de haber vendido tantas cosas para ayudar a mi familia, y ese perfume de jazmín que guardaba para ocasiones especiales, porque después de 56 años había aprendido que las ocasiones especiales no llegan tan seguido como una cree. El Mercedes negro de mi hijo Iker se detuvo frente a la entrada principal de la estación. Yo sonreí, levantando la mano para saludar, sintiendo esa mezcla de emoción y nervios que se siente cuando estás a punto de vivir algo hermoso con las personas que más amas. Por fin íbamos a estar juntos, sin prisas, sin problemas, solo disfrutando como la familia que siempre soñé que fuéramos. Pero mi nuera Aranza bajó del coche sin mirarme siquiera. Sus tacones resonaron contra el pavimento con esa frialdad que yo ya había aprendido a reconocer en sus gestos. Llevaba unos lentes de sol enormes que cubrían media cara, y su boca estaba tensa, como cuando está a punto de decir algo que va a doler. «Carmen», me dijo, usando ese tono que reservaba para cuando hablaba con el servicio doméstico. «Necesitamos hablar». Mi corazón se encogió. Iker no había bajado del coche. Desde el asiento del conductor, bajó la ventanilla apenas unos centímetros, lo suficiente para que su voz saliera clara pero su cara quedara oculta en las sombras. «Mamá», dijo con esa voz seca que había desarrollado desde que se casó con Aranza. «Al final decidimos que no viajas con nosotros. Ya te reservamos un taxi. No hagas una escena, por favor. No vas a caber en la dinámica del viaje». Las palabras me llegaron como bofetadas invisibles. Mis manos se aferraron a las asas de las maletas, buscando algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido. «¿Perdón?», logré susurrar, aunque mi voz sonó más como un gemido que como una pregunta. «Es por todos, no solo por ti», continuó Iker, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Y no es personal, pero no queremos cuidar de nadie mayor en el crucero. Necesitamos vacaciones de verdad». Aranza asintió desde afuera del coche, cruzándose de brazos. «Además, Carmen, tú no encajas con el nivel del crucero que reservamos. Son cabinas premium, restaurantes gourmet, actividades para gente de nuestra edad. Tú te sentirías incómoda». Mis nietos, Pablo y Sofía, estaban en el asiento trasero. Pablo, de 14 años, tenía los ojos pegados a su teléfono. Sofía, de 11, me saludó con la mano desde la ventanilla, con una sonrisa tímida que me partió el alma. Era evidente que no entendía lo que estaba pasando, pero su gesto inocente me dolió más que las palabras crueles de sus padres. «Pero yo pagué mi parte del viaje», dije, sintiendo como mi dignidad se desmoronaba pedazo a pedazo. «Vendí las joyas de tu abuela, Iker. Vendí el anillo de compromiso que me dio tu padre». «Ya lo sabemos», respondió Aranza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y te lo agradecemos. Pero ese dinero lo usamos para mejorar las cabinas de todos. Ahora tenemos suites con balcón privado». El motor del Mercedes siguió encendido durante toda la conversación, como si fuera una amenaza silenciosa de que se irían con o sin mi comprensión. El ruido de los coches, los anuncios del tren, las voces de otros viajeros que se despedían de sus familias con besos y abrazos, todo se mezcló en un ruido sordo que me rodeaba mientras yo me quedaba ahí, plantada como un árbol al que acababan de arrancar las raíces. «Mamá, el taxi ya está pagado», dijo Iker, señalando un taxi amarillo que se había detenido a unos metros. «Te va a llevar de vuelta a casa. Nosotros tenemos que irnos ya o perderemos el vuelo». «Pero es que yo...»
comencé a decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Carmen, no compliques las cosas, me interrumpió Aranza, ya subiéndose de nuevo al coche. Ya está decidido. Y así, sin más explicaciones, sin un abrazo de despedida, sin siquiera la cortesía de una disculpa sincera, el Mercedes arrancó. Sofía me siguió saludando desde la ventana trasera, hasta que el coche dobló la esquina y desapareció entre el tráfico de Madrid. Me quedé sola, rodeada de cientos de personas que corrían hacia sus destinos, hacia sus familias, hacia sus vacaciones. Mis maletas parecían pesar 1000 kilos cada una. El vestido azul marino se me pegaba a la piel por el sudor del calor y de los nervios. Sentí que mis piernas temblaban, así que me senté en una de mis maletas, ahí mismo, en plena estación. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima. Una señora mayor se acercó y me preguntó si me encontraba bien. Yo solo pude negar con la cabeza, porque si abría la boca sabía que me echaría a llorar como una niña perdida. El taxista, un hombre de unos 60 años con cara amable, se acercó con cuidado. ¿Usted es la señora que va a Malasaña?, me preguntó con suavidad. Asentí sin mirarlo. Él cargó mis maletas sin hacer preguntas, y durante todo el viaje de vuelta a casa no me cobró. Al bajarme, solo me dijo, «Lo que le han hecho no tiene madre». Discúlpeme la expresión, pero es así. Esa noche, sola en mi apartamento de 2 habitaciones en Malasaña, me senté frente a la fotografía de Julián que tengo en la mesa del salón. En esa foto, él está sonriendo, con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba cuando el mundo se ponía difícil. Le hablé bajito, como hacía todas las noches desde que murió hace 8 años. Julián, ¿en qué fallamos? ¿Por qué nuestro hijo se convirtió en esto? El silencio de la casa me respondió. Un silencio que me recordó que ahora era yo sola contra un mundo que parecía haber decidido que ya no importaba. Los días siguientes fueron como caminar por un desierto emocional. Cada mañana me despertaba pensando que tal vez había sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba al ver las maletas sin deshacer en el rincón de mi habitación. Ahí estaban, como 2 testigos mudos de mi humillación. Me quedé 3 días sin comer bien. Solo café y algunas galletas María que tenía guardadas en la despensa. No era por falta de hambre, sino porque algo dentro de mi estómago se había cerrado, como si mi cuerpo hubiera decidido rechazar cualquier cosa que pudiera darme placer o confort. El 4.º día, mientras organizaba papeles viejos buscando algo que me distrajera, encontré la caja de metal donde guardo los documentos importantes. Mis manos temblaron al abrirla, porque sabía que ahí estaba toda la historia de mis sacrificios, toda la evidencia de lo que había dado por esa familia que me acababa de desechar como a un mueble viejo. Ahí estaban los recibos de las transferencias bancarias que hice a Iker cuando compró su primer apartamento, 40.000 euros que saqué de mi plan de pensiones. Esos ahorros que Julián y yo habíamos guardado centavo a centavo durante 20 años de trabajo. «Es solo un préstamo, mamá», me había dicho Iker. «Te lo devuelvo en 6 meses cuando me estabilice en el nuevo trabajo». Eso fue hace 8 años. Nunca me devolvió ni un euro. También estaban los papeles de cuando hipotequé esta casa para pagar la operación de corazón de Aranza. Ella había tenido problemas cardíacos poco después de que naciera Sofía, y su seguro privado no cubría toda la cirugía. «Carmen, tú eres la única que nos puede salvar», me había suplicado con lágrimas en los ojos, abrazándome por primera vez desde que se casó con mi hijo. «Sin esta operación, Sofía se puede quedar sin madre. 50.000 euros más. Otro préstamo que jamás me pagaron. Y ahí estaban también los comprobantes de todas las veces que les compré ropa a los niños, que les pagué el colegio privado, que cubrí los gastos de sus cumpleaños, de sus comuniones, de sus viajes de fin de curso. Cada vez que Iker me llamaba con esa voz de niño desvalido que ponía cuando necesitaba dinero, «Mamá, estamos un poco justos este mes. Tú podrías...». Y yo siempre podía. Siempre encontraba la manera. Vendía algo. Pedía un adelanto en mi pensión de viuda. Empeñaba las pocas joyas que me quedaban, porque era mi hijo, porque era mi familia, porque pensaba que el amor se demuestra con sacrificios.
Recordé vívidamente el día que vendí el piano de cola que Julián me regaló cuando cumplimos 15 años de casados. Era un Petrov negro, hermoso, que llenaba el salón con su presencia elegante. Yo había estudiado piano cuando era joven, antes de casarme, y tocar esas teclas por las tardes era mi momento de paz, mi conexión con la mujer que había sido antes de convertirme solo en madre y esposa. Iker necesitaba dinero para poner el negocio de consultoría. Mamá, es mi oportunidad de ser independiente, me había dicho. Pero necesito 20.000 euros para el local y el equipo. Solo tú puedes ayudarme. Yo miré el piano, esas teclas que había acariciado durante tantos años, y solo pude pensar en el futuro de mi hijo. Lo vendí en una semana. Nunca más volví a tocar música, pero el recuerdo que más me dolía estaba en un sobre amarillento al fondo de la caja. Las cartas que Julián me escribía cuando trabajaba de representante comercial y tenía que viajar por toda España. En una de ellas, fechada 3 meses antes de morir, me decía: Carmen, mi amor, me preocupa que te sacrifiques tanto por Iker. Él ya es un hombre adulto, debe aprender a valerse por sí mismo. Prométeme que cuando yo no esté, tú también vas a pensar en ti. Prometí, pero no cumplí. Después del funeral de Julián, Iker y Arantxa prácticamente se mudaron a mi casa durante 6 meses. Es para acompañarte en el duelo, mamá, decían, pero yo cocinaba para 4 personas, lavaba la ropa de toda la familia, cuidaba a los niños cuando ellos salían a tomar aire fresco. Mi duelo tuvo que esperar. El dolor de perder a Julián tuvo que guardarse en un rincón de mi corazón para hacer espacio a las necesidades de todos los demás. Y cuando finalmente se fueron de vuelta a su casa, la mía se sintió tan vacía que dolía respirar. Pero en lugar de llenar ese vacío con cosas para mí, lo llené con más sacrificios para ellos. Más cenas familiares que yo pagaba y cocinaba, más regalos para los niños, más ayuda económica cada vez que tenían cualquier problema. La semana pasada, antes de la humillación en Atocha, Iker me había llamado otra vez. Mamá, necesitamos renovar la cocina de casa. Arantxa está deprimida con esa cocina tan antigua. Yo acababa de cobrar una pequeña herencia de mi hermana, que había fallecido el año anterior. Eran 8.000 euros, los únicos ahorros que me quedaban para emergencias. Claro, hijo, le dije sin dudar. Mañana te hago la transferencia. Ahora, sentada en el suelo de mi salón con todos estos papeles esparcidos alrededor mío como las piezas de un rompecabezas doloroso, pude ver el patrón completo. Durante 8 años, desde la muerte de Julián, yo había sido como un cajero automático emocional, siempre disponible, siempre dispuesta a dar, siempre esperando que mi generosidad se transformara en amor genuino. Pero el amor genuino no pide, no manipula, no abandona. Cogí mi teléfono y busqué el perfil de Instagram de Sofía, mi nieta. Ahí estaban las fotos del crucero, todos bronceados, sonrientes, brindando en la cubierta de un yate blanco que resplandecía bajo el sol griego. Iker llevaba una camisa de lino blanco que yo le había comprado para su último cumpleaños. Arantxa lucía un vestido de diseñador que costaba más que mi pensión de 3 meses. Los niños tenían equipos de snorkel nuevos, cámaras acuáticas, todo lo mejor. Y en la descripción, Sofía había escrito: las mejores vacaciones familiares de nuestras vidas. Gracias, papá y mamá, por este regalo increíble. Gracias, papá y mamá. ¿Y quién había pagado realmente ese regalo increíble? Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de mi vecina Pilar, una mujer de mi edad que vivía en el apartamento de al lado. Carmen, vi las fotos del viaje de tus hijos en Facebook. ¡Qué elegante todo! Seguro estás orgullosa. ¿Cómo te fue en el crucero? Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos, mis dedos paralizados sobre la pantalla. ¿Qué le iba a decir? ¿Que me habían abandonado en la estación como a un perro? ¿Que habían gastado mi dinero en lujos mientras me dejaban sola en Madrid? Al final, escribí. Al final no pude ir. Surgió un imprevisto. Mentí para proteger la imagen de mi familia, como había hecho toda la vida. Esa noche, por primera vez en 8 años, no puse la mesa para la cena. Me preparé solo una taza de té con miel y me senté en el balcón a mirar las luces de Madrid. Las ventanas de otros apartamentos brillaban como pequeñas historias de vida,
familias cenando juntas, niños haciendo tareas, parejas viendo televisión. Y yo estaba ahí, sola, empezando a entender que tal vez la soledad no era mi castigo. Tal vez la soledad era mi oportunidad de encontrarme con la mujer que había perdido en algún lugar entre tanto dar y tan poco recibir. El té sabía amargo, pero por primera vez en mucho tiempo, no le eché azúcar para dulcificar la experiencia. Algunas verdades necesitan saborearse exactamente como son. Una semana después del abandono en Atocha, cuando ya empezaba a acostumbrarme al sabor amargo de la soledad, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Arantxa. Su voz sonaba diferente, más dulce, casi melosa, como cuando quería algo de mí. Carmen, buenos días. ¿Cómo estás? Esperamos que no estés muy enfadada por lo del viaje. Ya sabes que te queremos mucho, pero necesitábamos tiempo en familia, solo nosotros 4. Me quedé en silencio, todavía en camisón, mirando por la ventana de mi cocina mientras el café se hacía. Madrid despertaba lentamente bajo un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Lo entiendo. Mentí, porque todavía no había aprendido a decir la verdad cuando dolía. Qué bien, Carmen. Por eso te llamo. Mira, mientras estábamos en Grecia, Iker y yo estuvimos hablando. Ya sabes que Pablo va a empezar el bachillerato en septiembre. Y bueno, el colegio público de nuestro barrio no es muy bueno. Hemos encontrado uno privado precioso, muy exclusivo, donde van los hijos de gente importante. Pero claro, son 600 euros al mes más la matrícula de 3.000. Ahí estaba otra vez. La petición disfrazada de conversación casual, la manipulación emocional envuelta en papel de regalo de «es por el bien de los nietos». Arantxa, yo intenté hablar, pero ella me interrumpió. «Carmen, tú siempre has dicho que la educación de los niños es lo más importante. Y Pablo es tan inteligente, tiene tanto potencial. Sería una pena que se desperdiciara en un colegio mediocre, ¿no crees? Además, ya sabes cómo son los adolescentes. Si no está en el mismo nivel social que sus amigos, puede desarrollar complejos. Complejos. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Y qué hay de mis complejos? ¿Qué hay de sentirme como una idiota por haber sido abandonada después de financiar sus lujos? No sé si puedo permitírmelo, dije finalmente, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Después, la voz de Arantxa cambió completamente. Se volvió fría, cortante, sin rastro de la dulzura anterior. Ah, ya veo. O sea que puedes permitirte renovar tu apartamento, comprarte ropa nueva y gastarte el dinero en ti misma, pero cuando se trata de tus nietos, ahí ya no hay presupuesto. ¿Renovar mi apartamento? ¿Ropa nueva? Mi apartamento tenía los mismos muebles desde hace 15 años, y mi ropa la compraba en rebajas o en tiendas de segunda mano. ¿De qué estaba hablando? No entiendo qué quieres decir. Respondí confundida. Carmen, por favor. Pilar me contó que has estado comprando cosas para la casa, que has ido de compras, que incluso estás pensando en viajar sola. Es obvio que tienes dinero guardado y que has decidido ser egoísta. Pilar, mi vecina. La única persona con quien había compartido mi dolor. La única que había venido a tomarme un café cuando vio que estaba triste. Le había contado que estaba pensando en usar los pocos ahorros que me quedaban para arreglar la gotera del baño. Y tal vez, solo tal vez, hacer un viaje pequeño para sanarme del abandono. Un viaje de pensionista a la Costa Brava. Nada lujoso. Y ella se lo había contado a mi nuera, pero distorsionando todo, haciéndome quedar como una millonaria tacaña. Arantxa, no es así. Yo solo... No, Carmen. Ya está claro dónde están tus prioridades. Iker tenía razón cuando decía que te habías vuelto egoísta desde que enviudaste. Antes eras una abuela cariñosa, pero ahora solo piensas en ti. Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. ¿Egoísta? ¿Yo? La mujer que había vendido hasta su alianza matrimonial para pagar sus caprichos. Además, continuó Arantxa con esa crueldad calculada que la caracterizaba. Ya que has decidido pensar solo en ti misma, creo que es mejor que este año no vengas a la cena de Navidad. Los niños van a invitar a sus amigos del colegio nuevo. Y bueno, no queremos que se sientan avergonzados de tener una abuela que viste del Corte Inglés de rebajas.
El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Me quedé ahí de pie, en mi cocina, temblando como una hoja mientras las palabras de Aranza resonaban en mi cabeza como campanadas de muerte. No vengas a la cena de Navidad. Después de 56 Navidades en esta vida, después de haber cocinado pavos enteros para toda la familia, después de haber gastado mis últimos euros en regalos para mis nietos, ahora resultaba que no era digna de sentarme a su mesa. Me agaché a recoger el teléfono. La llamada había terminado. Aranza había colgado después de destrozarme, como quien tira un papel usado a la basura. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada contra los armarios blancos que Julián había instalado con sus propias manos hacía 20 años. El frío de las baldosas se me clavaba en los huesos, pero no me importaba. Todo mi cuerpo estaba entumecido por el shock. Egoísta. Esa palabra daba vueltas en mi cabeza como una canción maldita. Yo, que había trabajado como empleada de hogar hasta los 60 años para poder ayudarlos económicamente. Yo, que me había saltado comidas para pagarles cenas en restaurantes caros. Yo, que había convertido mi casa en su hotel gratuito cada vez que necesitaban algo. ¿Y ahora era egoísta por querer arreglar una gotera? Ese día no salí de casa. Me quedé en camisón hasta las 5 de la tarde, caminando de habitación en habitación como un fantasma, intentando entender cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que me trataran así. En un momento dado, me encontré frente al espejo del dormitorio. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo gris sin teñir desde hacía meses porque el tinte costaba 25 euros que prefería guardar para los nietos. Tenía ojeras profundas, arrugas que no recordaba haber visto antes, y esa expresión de perro apaleado que tienen las personas que han normalizado el maltrato. ¿Dónde estás, Carmen?, me pregunté al espejo. ¿Dónde está la mujer que se casó con Julián? ¿Dónde está la mujer que tocaba piano y soñaba con viajar por Europa? El espejo no me respondió, pero por primera vez en años, empecé a escuchar una voz muy pequeñita dentro de mi pecho. Una voz que había estado dormida durante mucho tiempo, pero que ahora se removía incómoda, como quien despierta después de una siesta demasiado larga. Por la noche, mientras cenaba una sopa de sobresola en mi mesa para 4 personas, mi teléfono vibró con mensajes de WhatsApp. Era el grupo familiar Los Martín, donde estaban Iker, Aranza y yo. Normalmente yo era la única que escribía ahí, mandando fotos de comida que había cocinado por si querían venir a comer, o preguntando por la salud de los nietos. Pero esta vez el mensaje era de Aranza. Familia, tenemos que hablaros de algo importante. Hemos decidido que este año vamos a hacer las Navidades solo nosotros 4. Necesitamos crear nuestras propias tradiciones como familia nuclear. Esperamos que lo entendáis. Carmen, tú puedes hacer algo bonito para ti ese día. Un spa, o leer un libro. Ya no estás obligada a cocinar para todos. Otro mensaje llegó inmediatamente después, de Iker. Sí, mamá. Creemos que es lo mejor. Además, los niños ya están muy mayores para juegos de abuelas. Pablo ya tiene novia y Sofía prefiere estar con sus amigas. Es natural que ya no necesiten tanto a... Bueno, ya me entiendes. ¿Juegos de abuelas? ¿Necesitarme menos? Mis manos temblaron mientras leía. No eran solo las Navidades. Me estaban expulsando oficialmente de la familia. Después de años de chantaje emocional disfrazado de amor, ahora que se habían cansado de exprimirme, me tiraban como a un limón seco. Escribí y borré 20 respuestas diferentes. Quería gritarles. Quería recordarles todo lo que había hecho por ellos. Quería preguntarles cómo podían ser tan crueles. Pero al final, solo escribí. Entendido. Que tengáis unas felices fiestas. Y salí del grupo. Era la primera vez en 8 años que tomaba una decisión por mí misma. Era pequeña, simbólica, pero era mía. Y por alguna razón que no lograba entender todavía, no me sentía triste. Me sentía extrañamente libre. Los días después de salir del grupo familiar fueron extraños. Era como si hubiera roto una cuerda invisible que me ataba a una rutina de sufrimiento, pero todavía no sabía qué hacer con esa libertad recién descubierta. Me despertaba cada mañana esperando sentir el peso familiar de la culpa, pero en su lugar encontraba algo parecido al alivio. El miércoles de esa semana,
Mientras ordenaba el armario de Julián que nunca me había atrevido a tocar, encontré algo que me dejó sin aliento. Escondida entre sus camisas, había una carpeta con documentos que no conocía. Mi corazón se aceleró al ver mi nombre escrito en varios papeles con la letra cuidadosa de mi marido. Eran documentos legales, testamento, escrituras, contratos que Julián había firmado sin que yo lo supiera. Y ahí, en blanco y negro, descubrí algo que cambió todo. Yo era copropietaria del negocio de importación que Julián había fundado antes de casarnos. El negocio que ahora gestionaba Iker. El negocio del que siempre me habían excluido como si fuera demasiado tonta para entender de números y contratos. Pero según estos papeles, yo tenía derecho al 51% de las ganancias desde la muerte de Julián. Todos estos años, Iker había estado administrando mi empresa, viviendo de mis beneficios, mientras me pagaba una pensión de viuda de 800 euros al mes como si fuera un acto de caridad. Me senté en la cama que había compartido con Julián durante 30 años, rodeada de documentos que demostraban que no era la mujer pobre y dependiente que creía ser. Las manos me temblaban mientras leía cada papel, cada cláusula, cada firma que me devolvía una identidad que no sabía que había perdido. El teléfono sonó interrumpiendo mis descubrimientos. Era Iker. Su voz sonaba tensa, diferente al tono condescendiente de siempre. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Voy para tu casa». Llegó 20 minutos después. Cuando abrí la puerta, no vino solo. Arantxa estaba con él, y por primera vez en años, ninguno de los dos me miró con esa superioridad que había aprendido a odiar en silencio. Parecían nerviosos, casi asustados. «Mamá», empezó Iker, sentándose en el sofá sin que yo lo invitara. «Hemos estado hablando. Creemos que fuimos demasiado duros contigo. Lo de las Navidades, lo del viaje. Tal vez nos precipitamos». Arantxa asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, Carmen. Hemos reflexionado y queremos que sepas que siempre vas a ser parte de la familia. Los niños te echan de menos». Yo me quedé de pie, mirándolos desde la entrada del salón, con los documentos de Julián todavía en mis manos. Por primera vez en 8 años, ellos eran los que parecían pequeños, vulnerables, necesitados. ¿Y Pablo?, pregunté. ¿Ya no necesita el colegio privado? Se miraron entre ellos con una expresión que no pude descifrar. «Bueno», dijo Iker carraspando. «En realidad sí, pero no queremos presionarte. Si no puedes ayudarnos económicamente, lo entenderemos. Aunque claro, sería una pena que Pablo pierda esta oportunidad por problemas de dinero». Ahí estaba otra vez. La manipulación disfrazada de comprensión. Pero esta vez yo tenía información que ellos desconocían. Esta vez yo sabía que no era la mujer pobre que ellos creían que era. «¿Y si les dijera que no tengo dinero?», pregunté, curiosa por ver su reacción. Arantxa se puso visiblemente tensa. «Carmen, sabemos que has estado ahorrando. Pilar nos contó que has estado hablando de viajar, de arreglar la casa. No nos tomes por tontos». «Pilar», repetí lentamente. «Mi vecina. La mujer en la que confié cuando me sentía sola y abandonada. Bueno, sí. Ella se preocupa por ti. Nos dijo que estás actuando de manera extraña desde el viaje, que a lo mejor necesitas ayuda psicológica». ¿Ayuda psicológica? ¿Por querer gastar mi propio dinero en mí misma por primera vez en décadas? ¿Sabéis qué?, dije, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi pecho. Creo que Pilar tiene razón. Creo que sí necesito ayuda. Necesito ayuda para entender cómo he permitido que me traten como a una esclava durante tantos años. Iker se levantó del sofá bruscamente. «Mamá, no seas dramática. Nadie te ha tratado mal. Somos tu familia». «¿Familia?». Me reí, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, llena de años de dolor acumulado. ¿La familia me abandona en una estación de tren? ¿La familia me excluye de las Navidades? ¿La familia me chantajea emocionalmente cada vez que necesita dinero? Arantxa se puso de pie también, con esa cara de indignación que ponía cuando alguien no se comportaba según sus expectativas. «Carmen, estás siendo muy injusta. Nosotros te queremos.
Pero también tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin tener que estar pendientes de ti constantemente. No puedes pretender que seamos responsables de tu felicidad. ¿Responsables de mi felicidad? Las palabras salieron de mi boca como un grito ahogado. ¿Cuándo en estos 8 años habéis preguntado siquiera si yo era feliz? ¿Cuándo habéis venido a visitarme sin pedirme algo? ¿Cuándo me habéis llamado solo para saber cómo estaba? El silencio que siguió fue ensordecedor, porque todos sabíamos la respuesta. Nunca. Además, continué, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Hay algo que deberíais saber, algo que vuestro padre me dejó y que tal vez hayáis olvidado convenientemente. Les enseñé los documentos. Vi cómo el color se desvanecía de sus caras mientras leían, cómo Iker tragaba saliva como si se hubiera atragantado con sus propias mentiras. Esto no puede ser, murmuró Arantxa. Oh, sí que puede. Resulta que no soy la viuda pobre que creíais. Resulta que llevo 8 años financiando vuestros lujos con mi propio dinero. Dinero del que vosotros me habéis estado dando las migajas como si fuera caridad. Iker intentó hablar, pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar sus excusas. Durante años me habéis hecho sentir como una carga, continué, como alguien que debería estar agradecida por las migajas de cariño que me dais. Pero resulta que soy yo la que os ha estado manteniendo. Soy yo la que ha pagado vuestros lujos, vuestras vacaciones, vuestra vida cómoda. Se miraron entre ellos como 2 niños pillados robando galletas. Pero ya no me daba pena. Ya no sentía la necesidad de proteger sus sentimientos. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Les pregunté. Que ni siquiera ahora, con la verdad sobre la mesa, habéis pedido perdón. Ni siquiera ahora habéis reconocido el daño que me habéis hecho. Arantxa fue la primera en reaccionar, y por supuesto no fue con una disculpa. Carmen, si lo que dices es cierto, ha sido un malentendido. Iker siempre ha gestionado los negocios de su padre. Nunca pensamos que... Bueno, tú nunca dijiste nada. ¿Que yo nunca dije nada? Me eché a reír otra vez, pero esta vez con más fuerza. ¿En serio me estáis culpando a mí por no conocer mis propios derechos? ¿Por confiar en mi hijo? Iker finalmente encontró su voz, pero sonaba pequeña, defensiva. Mamá, si hay algún malentendido con los números, podemos solucionarlo. Pero no hagas una montaña de esto. Somos familia. Las familias se ayudan, se perdonan. Tienes razón, dije. Las familias se ayudan. Las familias se perdonan, pero también se respetan. Y vosotros perdisteis mi respeto el día que me dejasteis tirada en Atocha como si fuera basura. Se fueron esa tarde sin conseguir lo que habían venido a buscar, sin el dinero para el colegio de Pablo, pero sobre todo, sin la madre y abuela sumisa que habían conocido durante tantos años. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Julián, cené en el restaurante italiano de la esquina. Pedí pasta con salmón, una copa de vino tinto, y de postre, tiramisú. Gasté en esa cena lo que normalmente gastaba en comida para toda la semana. Y fue la cena más deliciosa que había probado en años. No porque la comida fuera especialmente buena, sino porque por fin estaba alimentando a la persona más importante de mi vida, a mí misma. A la mañana siguiente desperté diferente. No sabría explicar exactamente qué había cambiado, pero era como si hubiera dormido durante décadas y por fin hubiera abierto los ojos de verdad. La luz que entraba por las ventanas de mi dormitorio parecía más clara, más real, como si alguien hubiera limpiado un cristal sucio que llevaba años empañado. Me levanté sin prisa, algo que no hacía desde hacía años. Siempre tenía alguna urgencia. Llamar a Iker para preguntarle si necesitaba algo. Ir al mercado para comprar ingredientes por si venían a comer sin avisar. Limpiar la casa por si aparecían de improviso. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que cuidar de nadie más que de mí misma. Me preparé un desayuno completo, no las tostadas rápidas de siempre, sino huevos revueltos con jamón serrano, zumo de naranja natural, café recién molido y una magdalena de esas caras que siempre veía en el escaparate de la pastelería, pero nunca me permitía comprar. Me senté en mi mesa de cocina, no de pie junto al fregadero como hacía habitualmente, y desayuné mirando por la ventana, viendo cómo Madrid despertaba sin prisas. Después del desayuno,
Hice algo que no había hecho en 8 años. Apagué el teléfono móvil. Completamente. Iker había intentado llamarme 3 veces desde las 7 de la mañana, seguramente para intentar arreglar lo de ayer con más manipulaciones emocionales. Pero yo ya no estaba disponible las 24 horas para resolver los problemas de otros. Cogí el metro hasta el centro de Madrid. Hacía tanto tiempo que no usaba el transporte público sin un propósito específico que había olvidado lo liberador que podía ser simplemente moverte por la ciudad sin destino fijo. Me bajé en Sol y caminé sin rumbo por las calles que conocía desde joven, cuando era solo Carmen. No la madre de Iker, no la viuda de Julián, solo yo. Entré en una librería pequeña cerca de la Plaza Mayor. El olor a papel nuevo y a café me envolvió como un abrazo. Hacía años que no compraba libros para mí. Siempre gastaba mis pocos euros disponibles en libros educativos para Pablo y Sofía, en novelas románticas para Aranza, en biografías de empresarios exitosos para Iker. Pero ese día elegí 3 libros solo para mí. Una novela de Isabel Allende que había querido leer desde hacía tiempo, un libro de viajes por Grecia, y otro sobre mujeres que habían empezado de nuevo después de los 50. La dependienta era una chica joven con el pelo pintado de violeta y una sonrisa genuina. Cuando vio mi selección, me dijo: «Excelente elección, especialmente este último. Mi abuela lo leyó el año pasado y dice que le cambió la vida. Empezó clases de pintura a los 72 años. Pintura. La palabra resonó en mi cabeza como una campana. Yo había pintado de joven, antes de casarme. Acuarelas, principalmente. Paisajes, retratos de flores, pequeñas escenas cotidianas que capturaba en cuadernos que aún conservaba en algún cajón olvidado. Julián solía decir que tenía talento, pero cuando llegaron las responsabilidades de la casa, los niños, el trabajo, la pintura, se convirtió en un lujo que no me podía permitir. «¿Sabe dónde venden material de pintura por aquí?», le pregunté a la chica impulsivamente. Sus ojos se iluminaron. «Claro, hay una tienda preciosa en la calle Huertas. Se llama El Pincel Dorado. El dueño es un encanto. Te ayudará con todo lo que necesites». Salí de la librería con mis libros bajo el brazo y una sensación de aventura que no había sentido en décadas. El Pincel Dorado era exactamente como había imaginado. Una tienda pequeña y acogedora llena de colores, pinceles, lienzos y todo tipo de materiales artísticos. El dueño, un señor de unos 60 años con barba gris y ojos amables, me recibió como si fuera una vieja amiga. «¿Lleva mucho tiempo sin pintar?», me preguntó mientras yo miraba embobada los tubos de acuarela. «Unos 30 años», admití con una sonrisa triste. «Perfecto», dijo él. «Entonces está lista para redescubrir la magia. Las manos nunca olvidan, solo necesitan recordar». Me ayudó a elegir un kit básico: acuarelas, pinceles de diferentes tamaños, papel especial, un pequeño caballete portátil. Cuando vio que dudaba por el precio, me dijo: «Señora, ¿puedo darle un consejo? A nuestra edad, el dinero que no gastamos en nosotros mismos es dinero desperdiciado. Los hijos crecen, los nietos se van, las parejas se marchan o se mueren, pero usted siempre va a estar con usted misma. Invierte en esa relación». Sus palabras me llegaron al alma. Pagué todo sin regatear, sintiendo que no estaba comprando solo material de arte, sino recuperando una parte de mi identidad que había enterrado bajo años de sacrificio y abnegación. Volví a casa cargada de bolsas, con una energía que no había sentido en años. Instalé mi pequeño estudio improvisado en el balcón, donde la luz de la tarde creaba sombras perfectas entre las plantas que había descuidado durante tanto tiempo. Mientras preparaba mis primeras mezclas de color, me di cuenta de que mis manos se movían con una seguridad que creía perdida. Pinté durante 3 horas seguidas. No era nada extraordinario, solo ejercicios básicos para recordar cómo se comportaba el agua con los pigmentos. Pero cada pincelada me devolvía un pedazo de la mujer que había sido antes de convertirme en la extensión de otras personas. Cuando terminé, tenía las manos manchadas de azul y amarillo. El delantal que había encontrado en el armario estaba salpicado de colores, y me sentía más viva que en años. Me miré en el espejo del baño, y por primera vez en mucho tiempo,
La mujer que me devolvía la mirada tenía brillo en los ojos. Esa tarde, mientras limpiaba los pinceles y organizaba mi nuevo espacio creativo, sonó el timbre. Era Pilar, mi vecina, la misma que había traicionado mi confianza contándole a Aranza mis planes privados. Carmen, querida, ¿cómo estás? He estado preocupada. Iker me llamó esta mañana. Dice que no contestas el teléfono. La miré con ojos nuevos. Esta mujer que había creído mi amiga, la única persona en quien había confiado durante mis peores momentos, había estado informando a mi familia sobre mis movimientos como si fuera una espía. Estoy bien, Pilar. Muy bien, de hecho. Pero, hija, ¿qué es todo esto? Preguntó mirando las bolsas de la librería y la tienda de arte. Iker dice que ayer tuvisteis una discusión. Dice que estás actuando de forma extraña, gastando dinero sin control. ¿Gastando dinero sin control? Repetí, sintiendo una risa amarga subiendo desde mi estómago. Pilar, ayer gasté en mí misma en un día lo que normalmente gasto en un mes. Después de años pagando los lujos de mi familia, finalmente me estoy permitiendo vivir. Pero Carmen, son tus hijos. Los hijos siempre necesitan a sus madres. Y los nietos. Piensa en Pablo y Sofía. Ellos te necesitan. ¿Me necesitan? Pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿O necesitan mi dinero? Porque hay una gran diferencia. Pilar pareció incómoda. No digas esas cosas. La familia es lo más importante. No puedes quedarte sola en la vida. ¿Sabes qué, Pilar? Prefiero estar sola conmigo misma que acompañada de gente que solo me valora cuando puede sacarme algo. Y en cuanto a estar sola, ayer descubrí algo muy interesante. Resulta que tengo muy buena compañía cuando estoy conmigo misma. Después de que se fuera, encendí por primera vez el teléfono móvil. Tenía 17 llamadas perdidas de Iker, 5 de Aranza, y un mensaje de WhatsApp de Pablo, mi nieto. Abuela, papá dice que estás enfadada. ¿Es verdad que no vamos a verte más? Ese mensaje me rompió el corazón un poco, pero también me dio claridad. Los niños eran víctimas inocentes de la manipulación de sus padres. Pero yo ya no podía ser víctima de nadie. Le respondí, Pablo, mi amor, yo siempre estaré aquí para ti y para Sofía, pero ya no estaré disponible para ser usada por vuestros padres. Cuando quieras venir a verme de verdad, no para pedirme dinero sino para estar conmigo, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. No respondió inmediatamente, pero pude ver que había leído el mensaje. Esa noche cené otra vez fuera, esta vez en una marisquería pequeña del barrio donde pedí gambas al ajillo y una copa de vino blanco. La camarera, una mujer de mi edad con una sonrisa cálida, me preguntó si celebraba algo especial. Sí, le dije sin dudar. Estoy celebrando que por fin he encontrado a la persona más importante de mi vida. ¿Y quién es? Preguntó con curiosidad. Yo misma. Los días siguientes se transformaron en una rutina extraña donde la calma y la angustia parecían jugar un juego dentro de mi pecho. Me levantaba temprano, hacía café y pintaba. Cada pincelada era un acto de rebeldía contra los años en que había permitido que mi identidad se borrara detrás de las necesidades de otros. Sin embargo, aunque sentía esa fuerza nueva brotar en mí, también aparecía un miedo silencioso. ¿Qué pasaría cuando Iker descubriera que yo sabía la verdad sobre la empresa de Julián? Una tarde, mientras acomodaba los documentos en una carpeta más resistente, recibí un correo certificado. Venía del bufete de abogados que había llevado el negocio de mi marido durante años. Lo abrí con manos temblorosas. En él, confirmaban oficialmente que yo era la accionista mayoritaria de la empresa y que, por ley, debía recibir los beneficios que me correspondían desde la muerte de Julián. Un cálculo rápido de los abogados mostraba que la suma adeudada era enorme. Cientos de miles de euros que Iker había administrado como si fueran suyos. Sentí vértigo. Era como si un universo nuevo se abriera bajo mis pies. Pero también era aterrador. Al principio pensé en llamarlo y exigirle explicaciones, pero una voz interior me detuvo. No, ya no más discusiones inútiles. Ya no más súplicas que terminarían en manipulación. Tenía que actuar con cabeza fría, no con el corazón herido. Decidí pedir cita con el abogado que firmaba la carta. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada cansada, pero con una seriedad que me transmitía confianza. Cuando me recibió en su despacho,
Me ofreció un asiento y me escuchó en silencio. Le mostré los documentos y le conté, con la voz quebrada, cómo había vivido engañada durante 8 años. Señora Carmen, me dijo con calma, lo que le han hecho no solo es inmoral, también es ilegal. Usted tiene derecho a reclamar todo lo que le corresponde. Pero es mi hijo, susurré. Precisamente por eso duele más, respondió él. Y precisamente por eso debe usted decidir qué quiere hacer, seguir siendo víctima o recuperar lo que es suyo. Sus palabras me atravesaron como una lanza. Durante la caminata de regreso a casa, pensé una y otra vez en esa pregunta. ¿Quería ser víctima o quería recuperar mi dignidad? Esa noche soñé con Julián. En el sueño, estábamos en nuestra antigua cocina. Él cortaba pan, yo servía café, y de pronto me miraba serio, con esos ojos que nunca mentían. Carmen, ya basta. No los protejas más. Protege lo que construimos juntos. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación que nunca había sentido. Al día siguiente, vestida con mi blusa blanca y unos pantalones que hacía tiempo no usaba, fui al banco. Pedí hablar con el director y con la ayuda del abogado, congelamos todas las cuentas de la empresa hasta que se resolviera el reparto legal. Sabía que esto iba a provocar un huracán en casa de Iker, pero por primera vez no sentí miedo. Sentí paz. Las llamadas comenzaron esa misma tarde. Primero Iker, luego Aranza, luego incluso Pilar, la vecina, que ahora parecía más interesada que nunca en mis decisiones. No contesté. Guardé el teléfono en un cajón y seguí pintando. Cada llamada perdida era como un eco lejano de la vida que había dejado atrás. Una semana después, Iker apareció en mi puerta sin avisar. Esta vez venía solo. Estaba despeinado, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. «Mamá, ¿qué has hecho?», preguntó apenas abrí la puerta. «Lo que debí hacer hace años», respondí con calma. «Cuidar lo que me pertenece». Se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Nos has arruinado, ¿entiendes? Tenemos pagos, deudas, compromisos». Yo también tenía pagos, deudas, compromisos. Lo interrumpí. «Y aún así siempre encontré la manera de ayudarte. Ahora es momento de que tú encuentres la tuya». Me miró con incredulidad, como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Durante un segundo, vi en sus ojos al niño que alguna vez fue. Ese niño que corría a mis brazos después de caerse en el parque. Pero enseguida apareció el hombre que había aprendido a manipular y exigir. «Mamá, recapacita, hazlo por mis hijos. Ellos no tienen la culpa». Esa frase, que tantas veces me había doblegado, ya no tenía poder sobre mí. «Precisamente por ellos estoy haciendo esto», le respondí. «Para que algún día aprendan que no se puede vivir de pisotear a los demás, ni siquiera a la propia sangre». Cerré la puerta suavemente, no con violencia, sino con la serenidad de quien sabe que la batalla ya no es externa, sino interna. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y renacimiento. Comencé a asistir a un taller de pintura para adultos mayores en un centro cultural del barrio. Allí conocí a mujeres y hombres con historias parecidas, abuelas que habían sido usadas por sus hijos, viudas que habían renunciado a todo, hombres jubilados que sentían que ya no servían para nada. Entre pinceles y risas tímidas, encontramos una manera de sanar juntos. Una de esas tardes, mientras pintaba un paisaje marino con tonos azules, una compañera llamada Emilia me dijo: «Carmen, tienes una fuerza en la mirada que no tenías el mes pasado. Se nota que estás volviendo a ti». La abracé. Sus palabras eran ciertas. Cada día que pasaba sin ceder al chantaje de Iker, recuperaba una parte de mí que creía perdida para siempre. Un viernes recibí una carta del juzgado. La audiencia para definir la herencia se celebraría en 2 meses. El simple hecho de ver el sello oficial me hizo temblar. No era solo un trámite legal. Era el inicio de una nueva vida donde yo no era la sombra de nadie. Mientras tanto, me permití pequeños lujos. Compré un vestido nuevo, rojo, algo que nunca me habría atrevido a usar. Salí a cenar sola en restaurantes donde antes solo entraba acompañando a mi familia. Incluso me atreví a mirar agencias de viajes para planear unas vacaciones, no un crucero de lujo como los que ellos se daban,
sino un recorrido sencillo por la Toscana, donde siempre soñé caminar entre viñedos. Un domingo, al volver del centro cultural, me crucé con Pablo y Sofía. Venían del cine con unos amigos. Cuando me vieron, Sofía corrió a abrazarme, ignorando la mirada tensa de su hermano. «Abuela, te echo de menos», me dijo con voz bajita. Sentí que mi corazón se partía en dos. La abracé con todas mis fuerzas y le susurré: «Yo también, cariño, y siempre estaré aquí para ti». Pablo me miró con ojos confusos, como si no supiera de qué lado ponerse. No lo culpé. Sabía que era difícil para ellos, atrapados en medio de la guerra silenciosa entre sus padres y yo. Esa noche, al llegar a casa, lloré. Pero no era un llanto de derrota. Era un llanto de liberación, de duelo por todo lo perdido y de esperanza por lo que aún podía construir. Comencé a escribir un diario. Cada día anotaba no lo que me habían hecho, sino lo que yo sentía, lo que yo quería, lo que yo soñaba. Era como hablar conmigo misma después de años de silencio. En esas páginas descubrí que todavía quería viajar, que todavía quería amar, que todavía quería vivir con intensidad. Mientras tanto, los mensajes de Iker se volvieron cada vez más agresivos. Primero fueron súplicas, luego reproches y finalmente amenazas veladas. «Si llevas esto a juicio, nos destrozarás». ¿Es eso lo que quieres? Yo ya no respondía. Guardaba cada mensaje, sabiendo que algún día serían prueba de su verdadera naturaleza. El día de la audiencia se acercaba, y con él, una sensación extraña de miedo y libertad. Me miraba al espejo cada mañana y repetía: «No eres basura, no eres un cajero automático, eres Carmen, y mereces respeto». Un sábado, antes de acostarme, recibí un mensaje inesperado. No era de Iker ni de Aranza, sino de un número desconocido. Al abrirlo, encontré una foto. Era Julián y yo, jóvenes, sonriendo en una playa de Valencia. Debajo, un texto breve: «Tu esposo siempre habló de ti como la mujer más fuerte que conoció. No olvides quién eres». No supe quién lo envió. Tal vez un viejo amigo de Julián, tal vez alguien del bufete. Pero esas palabras se convirtieron en mi ancla. Ya no había vuelta atrás. Estaba lista para enfrentar el juicio, lista para enfrentar a mi propio hijo, lista para renacer. El día del juicio amaneció gris, con un cielo que parecía anunciar tormenta. Me desperté antes de que sonara el despertador, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. No era solo miedo. Era también la certeza de que aquel día cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Preparé café, pero apenas pude beber un sorbo. Mis manos temblaban, no de debilidad, sino de anticipación. Me vestí con el vestido azul marino que había guardado para ocasiones importantes, el mismo que usé en el aniversario número 20 con Julián. No quería esconderme detrás de un traje nuevo. Quería mostrar la dignidad que siempre había tenido, incluso cuando otros me la negaron. Me puse un pañuelo de seda en el cuello, regalo de mi hermana fallecida, como si me acompañara desde el más allá. En el juzgado me esperaba mi abogado. Caminamos por los pasillos largos y fríos hasta llegar a la sala donde ya estaba Iker, acompañado de Aranza. No me miraron al entrar. Estaban ocupados discutiendo en voz baja, nerviosos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en los ojos de mi hijo una mezcla de rabia y súplica. En los de ella, puro desprecio. El juez, un hombre de rostro severo y gafas redondas, abrió la sesión con formalidad. Mi abogado presentó los documentos que confirmaban mi derecho sobre el negocio de Julián: el testamento, las escrituras, los contratos que Iker había ocultado durante años. La evidencia era tan clara que la sala se llenó de un silencio incómodo. «Señora Carmen», dijo el juez en un momento, «¿quiere usted declarar algo?» Me puse de pie. Sentí las piernas temblar, pero no dejé que se notara. Respiré hondo y hablé con voz firme. «Su señoría, yo no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque durante 8 años viví engañada, creyendo que era una viuda pobre que dependía de la caridad de mi hijo. Hoy sé que no era caridad, sino que eran mis propios recursos los que él administraba como si fueran suyos. No pido nada que no me corresponda. Solo pido justicia para mí y para la memoria de mi esposo». Mis palabras resonaron en la sala.
Incluso algunos de los asistentes levantaron la cabeza, sorprendidos. Vi a Iker mover inquieto las manos. Arantxa fruncía el ceño, incapaz de esconder la molestia. El abogado de mi hijo intentó desacreditarme. Habló de malentendidos, de confusión en los papeles, de que yo no tenía preparación para manejar asuntos financieros. Pero el juez lo interrumpió varias veces. La documentación era clara. El 51% de la empresa me pertenecía, y lo que habían hecho durante esos años era, en términos legales, apropiación indebida. Al salir de la sala, después de varias horas, el juez dictaminó medidas cautelares. Yo pasaba a tener control inmediato sobre las cuentas de la empresa hasta que se resolviera la liquidación total. Iker y Arantxa se quedaron pálidos. Yo, en cambio, sentí que respiraba por primera vez en mucho tiempo. En la calle, frente al juzgado, Iker se me acercó. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «¿Mamá? ¿Qué has hecho? Nos has dejado sin nada». Lo miré fijamente. «No os he dejado sin nada. Os he dejado con lo que realmente os corresponde. Vuestra propia vida. Ahora tendréis que aprender a vivirla sin robar la mía». Quiso abrazarme, pero no lo permití. No era el momento. Esa tarde, regresé a casa agotada, pero con una sensación de triunfo silencioso. Encendí una vela junto a la foto de Julián y le hablé como tantas veces. «Lo logré, amor. Esta vez te hice caso. Protegí lo que construimos». Las semanas siguientes fueron un torbellino. El caso salió en algunos periódicos locales. Viuda reclama empresa familiar tras años de engaños. Nunca imaginé que mi historia interesara a alguien más, pero resultó que sí. Incluso una periodista me llamó para pedirme una entrevista. Dudé al principio, pero acepté. Cuando la entrevista salió publicada, muchas mujeres mayores me escribieron cartas al buzón del edificio. Me contaban que también habían sido utilizadas, olvidadas, despojadas de su dignidad. Descubrí que no estaba sola. Con el dinero recuperado, no me lancé a lujos inmediatos. Abrí una cuenta separada, destinada exclusivamente para mí. Compré materiales de pintura mejores, reparé la gotera del baño, cambié las cortinas viejas del salón y, por primera vez en décadas, contraté a alguien para que limpiara una vez por semana. No porque no pudiera hacerlo, sino porque quería dedicar ese tiempo a vivir. Arantxa intentó acercarse varias veces. Me enviaba mensajes fingiendo preocupación. «Carmen, los niños te extrañan, deberías venir a verlos». Pero yo ya sabía que detrás de cada invitación había un interés oculto. No acepté. En cambio, le envié a Sofía una carta escrita a mano, con dibujos de flores, invitándola a venir cuando quisiera, sin presiones. Pablo fue más difícil. Había adoptado el discurso de su padre. Me escribió un mensaje frío. «Abuela, dicen que te volviste contra la familia. No lo entiendo». Le respondí con paciencia. «No me volví contra nadie. Solo decidí no volverme contra mí misma». Los meses pasaron y la empresa, ahora bajo mi control, comenzó a dar frutos. Descubrí que tenía una mente más hábil para los números de lo que creía. Con ayuda del abogado y de un gestor honesto, reorganicé cuentas, reduje gastos innecesarios y logré que las ganancias crecieran. Sentí orgullo, no solo por lo que tenía, sino por lo que era capaz de hacer. Un día, mientras revisaba papeles en el despacho improvisado que armé en el salón, sonó el timbre. Era Iker otra vez, pero esta vez venía con Sofía. La niña corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «Abuela, te extraño mucho. ¿Podemos pasar la tarde contigo?» No pude decir que no. La recibí con alegría. Hicimos bizcocho. Pintamos juntas y le conté historias de su abuelo. Iker se quedó en un rincón, en silencio, observando. Cuando la tarde terminó, me dijo con voz baja: «Mamá, no sé cómo llegamos hasta aquí». Lo miré. Llegamos porque yo lo permití. Pero eso se acabó. No respondió. Se fue con la cabeza gacha, como un niño reprendido. Yo, en cambio, sentí que había dado un paso más en mi camino hacia la libertad. Esa noche abrí el libro de viajes por Grecia que había comprado meses atrás. Miré las fotos de las islas, el mar azul, las casas blancas con ventanas azules. Sonreí. Algún día iría.
no como acompañante sumisa de otros, sino como dueña de mi propio destino. Mientras cerraba el libro, comprendí algo profundo. La verdadera riqueza no estaba solo en el dinero que había recuperado, sino en la dignidad que había reconstruido con mis propias manos. Y esa ya nadie podría arrebatármela. El invierno llegó a Madrid con un frío que calaba los huesos, pero dentro de mí empezaba a crecer un calor nuevo. No era el de la calefacción ni el de una manta gruesa, sino el de la confianza que nunca había sentido. Cada mañana me despertaba sin la angustia de esperar un mensaje de Iker pidiendo dinero o una llamada de Aranza reclamando algo. Ahora, el silencio del teléfono era libertad, no abandono. En diciembre, mientras las calles se llenaban de luces navideñas, me enfrenté a mi primera Navidad sin mi familia. El grupo familiar ya no existía. No hubo invitaciones ni planes compartidos. Durante años, yo había sido la encargada de preparar cenas interminables, de adornar la casa, de envolver regalos para todos. Este año, en cambio, la mesa estaba vacía. Pensé que me sentiría derrotada, pero al contrario. Por primera vez pude preguntarme qué quería yo. Fui al mercado de San Miguel. Compré un pequeño lomo, unas uvas frescas y una botella de vino espumoso. Puse música suave, encendí velas y cené sola, sin prisas, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Me sorprendí riendo al brindar conmigo misma. Esa noche no hubo lágrimas. Hubo paz. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Sofía apareció en mi puerta con una bufanda roja y una sonrisa enorme. «Papá y mamá están con amigos», dijo. «Yo quería pasar la Navidad contigo, abuela». El corazón se me llenó. Le preparé chocolate caliente y juntas vimos una película antigua de dibujos animados. Su risa llenó la casa de un modo que hacía años no sentía. Entendí entonces que el amor verdadero no desaparece, aunque lo quieran ocultar. Sofía aún me quería. Y eso era suficiente. En enero retomé las clases de pintura. Emilia, mi compañera del taller, me propuso participar en una pequeña exposición colectiva de artistas mayores. Dudé, porque me parecía absurdo mostrar mis acuarelas junto a personas con más experiencia, pero acepté. Pinté paisajes de mi infancia, retratos de flores y, sin darme cuenta, un autorretrato. Al verlo terminado, entendí algo. Ya no era la mujer con la mirada apagada del espejo meses atrás. Mis ojos brillaban con una fuerza que decía, «He vuelto». La exposición fue un éxito modesto, pero para mí significó un mundo. Varias personas se acercaron a felicitarme. Incluso una galerista me preguntó si tenía más obras. Me reí nerviosa, pero por dentro sentí una chispa. ¿Y si aún había tiempo para cumplir sueños que había enterrado? Mientras mi vida se llenaba de colores, la de Iker parecía desmoronarse. El negocio, bajo mi control, ya no financiaba sus excesos. Comenzó a enviar correos formales pidiendo acuerdos y reuniones familiares. No contesté. Sabía que solo quería volver a tener acceso al dinero. Sin embargo, un día recibí una carta distinta. Era de Pablo. «Abuela, lo siento. No entiendo todo lo que pasa entre papá y tú, pero yo te extraño. ¿Podemos hablar?» Me emocioné al leerlo. Le respondí enseguida y nos encontramos en un café cercano. Pablo llegó serio, más adulto de lo que recordaba. Tenía 16 años ya, y en sus ojos había una mezcla de confusión y cariño. «Abuela, papá dice que lo traicionaste, pero yo no quiero perderte». Le tomé la mano. «Pablo, yo nunca quise pelear. Solo descubrí que me habían mentido durante años. No quiero que tomes partido. Solo quiero que sepas que mi casa siempre será tuya». Él asintió, con lágrimas contenidas. Ese día me di cuenta de que, aunque los adultos nos equivoquemos, los jóvenes saben ver la verdad con más claridad de la que creemos. Los meses pasaron y, poco a poco, mi círculo social creció. Conocí a un grupo de viudas que se reunían para viajar juntas en excursiones de fin de semana. Al principio pensé que no encajaría, pero terminé apuntándome a un viaje a Toledo. Fue liberador caminar por esas calles antiguas, escuchar historias, reír con mujeres que habían pasado por dolores parecidos. Nos hicimos amigas, compartimos confidencias y brindamos por la vida que aún nos quedaba. Un día,
Al volver de una de esas excursiones, encontré a Aranza esperándome en la puerta del edificio. Llevaba un abrigo elegante y esa sonrisa falsa que me ponía los nervios de punta. «Carmen, tenemos que hablar», dijo. «No tenemos nada que hablar», respondí, intentando pasar. Ella me detuvo con un gesto teatral. «No seas así. Los niños necesitan a su abuela. ¿Qué ejemplo les das alejándote?» «El ejemplo de la dignidad», contesté. Su rostro cambió al instante. «¿Dignidad? ¿Crees que la dignidad paga colegios? ¿Crees que la dignidad llena la nevera?» Me reí, con calma. «Más de lo que imaginas. La dignidad alimenta el alma, y sin alma no hay nada que valga la pena». Aranza me lanzó una mirada de odio, pero no dijo nada más. Se marchó con los tacones resonando en la acera, como un eco de un pasado que ya no me pertenecía. En primavera, recibí la resolución final del juzgado. Todo quedaba a mi nombre. La empresa, las cuentas, las propiedades vinculadas. Lloré al leerlo. No por el dinero, sino por la justicia. Durante años había sido tratada como una carga, y ahora la ley confirmaba lo contrario. Yo era la dueña legítima. Con parte de las ganancias, decidí hacer algo simbólico. Compré un billete de avión a Grecia. No un crucero lujoso como el que me negaron, sino un viaje sencillo, organizado por mí, con hoteles pequeños y recorridos que yo elegía. Cuando llegué a Santorini y vi el mar azul extendiéndose ante mis ojos, sentí que cerraba un ciclo. Caminé por las calles blancas, probé vino local, pinté el paisaje en un cuaderno, y mientras lo hacía, escuché en mi interior la voz de Julián. «Ahora sí, Carmen. Ahora vives para ti». Al regresar a Madrid, traje recuerdos para Sofía y Pablo. Pequeñas pulseras, postales pintadas a mano, una figura de cerámica. Ellos me abrazaron con entusiasmo. Iker, en cambio, no apareció. Tal vez seguía hundido en su orgullo. Tal vez no sabía cómo acercarse sin pedir nada a cambio. No importaba. Yo ya no esperaba nada de él. Esa noche, de vuelta en mi balcón, encendí otra vela junto a la foto de Julián. Miré el cielo estrellado y pensé en todo lo que había pasado. El abandono en Atocha, las humillaciones, las lágrimas y también las risas recuperadas, la pintura, los viajes. Comprendí que la vida me había arrancado de raíz solo para obligarme a florecer de nuevo, más fuerte, más libre, más yo que nunca. El verano siguiente llegó con un calor abrasador, pero también con una calma interior que no recordaba haber sentido en toda mi vida. Abría las ventanas de mi piso en Malasaña, dejaba que el aire tibio entrara, y pintaba horas enteras sin mirar el reloj. Ya no era la mujer que esperaba ansiosa un mensaje de sus hijos para sentirse útil. Ahora esperaba con ilusión los trazos nuevos que brotarían de mis pinceles. Un día recibí una llamada del abogado. La empresa seguía generando beneficios importantes, y él me propuso invertir una parte en un fondo de proyectos culturales para mayores. Dudé al principio, pero acepté. Semanas más tarde, ese fondo patrocinó la exposición colectiva donde exhibí mis acuarelas. Vi mi nombre en un cartel junto al de otros artistas y sentí un orgullo que jamás había experimentado, ni siquiera en mis mejores momentos como madre. Era como si la vida me dijera que aún estaba a tiempo de empezar otra historia. La relación con Sofía se hizo más estrecha. Venía a menudo los fines de semana. Me pedía que le enseñara a pintar, y juntas compartíamos meriendas interminables con bizcochos y té. A veces hablaba de su madre con incomodidad, como si intuyera la hostilidad que Aranza me guardaba. Yo nunca hablaba mal de sus padres frente a ella. Solo le repetía: el amor verdadero no se mide por el dinero ni por lo que damos. Se mide por lo que somos capaces de compartir sin esperar nada. Pablo, más reservado, también comenzó a visitarme. Al principio lo hacía con excusas, solo para devolver un libro, o porque estaba por el barrio. Pero poco a poco se quedaba más tiempo. Y un día confesó: «Papá está mal, abuela. No duerme. Dice que sin la empresa no somos nada». Le respondí con suavidad: «No sois nada sin respeto, Pablo. Lo demás se puede recuperar». Esa frase pareció calar en él. Desde entonces, me abrazaba más fuerte cada vez que se despedía. Un viernes por la tarde, mientras preparaba un lienzo nuevo,
Sonó el timbre. Era Iker. Estaba más delgado, con la barba descuidada y la mirada apagada. Llevaba un sobre en la mano. «Mamá, vine a pedirte perdón», dijo de golpe, sin rodeos. Me quedé en silencio. No esperaba escucharlo nunca. Lo invité a pasar. Se sentó en el sofá, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar como un niño. «He perdido todo», dijo. «Los amigos, los negocios, la confianza de mis propios hijos. Y lo peor es que me doy cuenta de que fui yo quien lo destruyó». Sacó el sobre y lo puso sobre la mesa. «Son las llaves de mi casa. Está embargada. No tengo dónde ir». Durante unos segundos no supe qué decir. La madre dentro de mí quería abrazarlo y protegerlo, pero la mujer que había renacido entendía que no podía volver a ser la salvadora. «Iker», le dije con calma, «yo siempre te quise más que a mí misma, y eso fue un error. No puedo cargar otra vez con tus ruinas. Tienes que aprender a reconstruirte solo». Él levantó la mirada, desesperado. «¿Entonces me dejas en la calle?» «No», respondí. «Te dejo con la responsabilidad de tu vida. Si algún día vienes a mí sin exigencias, solo con el corazón, aquí estaré. Pero no como tu banco, no como tu esclava, como tu madre». Guardó silencio. Se levantó despacio. Me besó la frente y salió sin mirar atrás. Lo vi alejarse por la ventana, más pequeño que nunca. Lloré después. Claro que lloré. Pero era un llanto distinto, un llanto de liberación. Los días siguientes fueron tranquilos. Continué pintando, escribiendo en mi diario y planeando un nuevo viaje, esta vez a Italia. Emilia y las otras amigas del taller me animaban. «Carmen, tienes que vivir lo que antes te negaron». Un sábado por la mañana recibí un mensaje inesperado de Sofía. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo una semana? Quiero aprender a pintar mejor». Le respondí que sí sin dudarlo. Cuando llegó con su pequeña maleta, me abrazó fuerte y dijo, «Aquí me siento en casa». Esas palabras me hicieron comprender algo. Aunque había perdido a mi hijo, había ganado la oportunidad de darle a mis nietos un ejemplo distinto. No de sumisión, sino de dignidad. Durante esa semana, pintamos juntas un mural en la pared de mi balcón, flores enormes, pájaros de colores, un sol que iluminaba todo. Sofía escribió al final, «La libertad también es herencia». El último día, mientras contemplábamos nuestra obra, me miró seria. «Abuela, yo no quiero ser como ellos, quiero ser como tú». La abracé con lágrimas en los ojos. «Entonces ya todo ha valido la pena». Con el paso de los meses, mi historia se fue transformando en algo más grande que yo. Fui invitada a dar charlas en asociaciones de mujeres mayores, a contar cómo había recuperado mi vida después de años de humillaciones. Muchas me agradecían entre sollozos, diciendo que mi voz les daba fuerza, y yo entendí que Julián tenía razón. No debía proteger más a quienes me destruían, sino proteger lo que habíamos construido juntos. En uno de esos encuentros, alguien me preguntó si había perdonado a Iker. Me quedé pensativa y respondí, «Sí, lo perdoné», porque cargar con odio es otra forma de esclavitud. Pero perdonar no significa volver a lo de antes. Significa liberarse y seguir adelante. El día de mi cumpleaños número 57 lo celebré en un restaurante pequeño con mis amigas del taller, Sofía y Pablo. Había música en vivo, risas, y una tarta sencilla con velas que soplé de verdad, pidiendo un deseo solo para mí. Sentí que el círculo estaba cerrado. Ya no era la mujer abandonada en Atocha, sino la mujer que había tomado las riendas de su destino. Esa noche, al volver a casa, encendí la última vela junto a la foto de Julián. «¿Sabes qué, amor?», le dije. «Por fin aprendí a cuidarme. Y eso, al final, es también honrarte a ti». La lección de todo lo vivido era clara. Nunca debemos permitir que el amor por otros nos haga olvidar el amor por nosotros mismos. ¿Alguna vez te has sentido usado por las personas que más deberían haberte cuidado? Si es así, respóndeme en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu like y a suscribirte al canal, para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.